Acabamos la ronda de entrevista con Icíar Pérez. Os comentaba al principio que bueno, casi lo ha dejado al final, primero porque tiene mucha experiencia y ya verás cómo no sufre, lo va a hacer. Lucía lo hace de manual. No sé si es bueno o malo esto del final. Mide muy bien los tiempos, está acostumbrada. Y he tenido la suerte de poder ver crecer la empresa, porque yo creo que cuando estabais empezando, me acuerdo que le hice una entrevista, estábamos en el Corte Inglés, ahí, para ver la demostración de cómo funcionaba lo que es Dual Link. Entonces, primero me gustaría que contaras un poco qué es Dual Link ahora mismo. Bueno, no sé si lo del distribution se lo tengo que añadir o con Dual Link nos quedamos con la marca. No es relevante. Bueno, muchas gracias a todos. No te muevas. Sí, es que soy yo nerviosa, aunque controlo. Agárrate. Y a Impulsa, es un placer volver a... No me acuerdo en qué año fue esa entrevista, pero me viene muy bien. No lo sé, yo tampoco. Hace poco. Dual Link, somos una empresa tecnológica, digitalizamos restaurantes. Sí que es cierto que nos metimos un poco de rebote. Yo siempre vengo de... Bueno, no vengo del mundo de la tecnología, pero me metí porque mi historia Cuéntalo, porque al final, cómo llega uno a la idea, ¿no? Y a la empresa es interesante. Pues sí, es interesante, porque yo estaba trabajando realmente de camarera, porque yo estaba estudié hasta el segundo ciclo de superior de informática, pero lo que es en sí lo hice porque crees que es el futuro, que lo es. Pero no me gusta. Reconoce que te acaban de ofrecer trabajo para que vuelvas, sí, porque hay demanda. Claro, es el sector de la hostelería, obviamente lo ha pasado muy mal, hemos vuelto de la pandemia y hay una necesidad, creo que lo sabe todo el mundo, de personal brutal. Y yo era muy buena camarera y bueno, he gestionado eventos de 2.000 y 3.000 personas, porque no me quedé en camarera, sino que subí, y era algo que me gustaba, porque me gusta hablar, me gustan las relaciones, entonces eso lo llevaba muy bien. Y a día de hoy creo que si quisiera volver es súper fácil, y además creo que está bien pagado, porque como no hay personal, al final es un sector ahora en el que hay lucha. Pero bueno, volviendo al Dual Link, porque ahí conocí a mi socio por primera vez y bueno, vi un poco el mundo, no hay una necesidad no cubierta. Entonces yo estaba en un sector en el que casi todo iba un poco así. ¿Cómo calculaba yo un precio nuevo de un menú? Así, entonces nos pidieron... Bueno, yo creo que la imagen, y comentábamos antes que todos tenemos todavía, es el camarero con la camarera con la libretita, es decir, la comanda se hace con la libreta, y luego además tienes la de rayita a rayita, el 27, y ya no te apuntan ni si son calamares o no, te ponen el 27, te pueden poner el 29 y te acabas comiendo una sepia. Ahí está. Y los gritos. ¿Y qué hay de la 1? Y sí. Podía chillar más, pero porque llevo un micro no chillas. Yo creo que lo que nos dimos cuenta buscando una solución que nos pidió uno de nuestros clientes cuando yo ya había formado Dual Link, bueno, no era Dual Link, teníamos una empresa de desarrollo en general, porque fuimos una de las primeras empresas que desarrollábamos apps para entorno de... Porque estamos hablando de que Dual Link, en realidad, la historia empieza en el 2014-15. 14-15. Realmente ahí lo que detectamos es que había un sector abandonado tecnológicamente. Nosotros hemos hecho aplicaciones como en su momento la de Zara, Páginas Amarillas, XFM, tecnología en general. Se hablaba mucho de las empresas, pero como el sector hostelería siempre está como en octobloque, y pasa con muchas cosas. Y ahí nos dimos cuenta realmente el abandono tecnológico. Y fue cuando a colación de esta solicitud nos pusimos a investigar y vimos una necesidad. Entonces lo que quisimos es hacer una herramienta realmente potente y funcional, con las últimas tecnologías, dándonos cuenta que era un sector no, creemos en la experiencia de usuario, y al final tenemos que trabajar mucho para esa sencillez, ¿no? Que le des esa utilidad y que lo veas, porque si al final lo haces muy complejo, es como cuando tú te bajas una app, como sea muy compleja, al final me da igual de qué sea, acabas desechándolo. Entonces, bueno, y estamos hablando además en un sitio donde es muy necesaria la rapidez. Yo recuerdo la demostración que les hice hacerme para poder entenderlo, que se cambiaban las mesas, porque tú empiezas tomándote a caña con unos amigos y la misma silla acabas tomándotelos porque llega otros amigos. Entonces requiere una agilidad, o sea, que era un mundo complejo. No se trata a lo mejor simplemente de la caja registradora, que ahora mismo vemos y apuntamos, claro, pues el de pedir. Nos gusta que nos digan un TPV, porque lo que queremos es un sistema de gestión, no un TPV al uso, ¿no? Porque al final sí que es cierto que es muy importante recabar datos, por eso toda la parte del frontend, todo lo que son las apps que utilizan tanto camarero, cocinero, tienen que ser sencillas, que en dos datos, o sea, con dos instrucciones tienes que poder utilizarlo, porque si no, no sirve de nada. Vivimos encima nosotros en una zona
que puede ser que un camarero venga para un día solo. Si tienes que dar una formación larga, probablemente acabas con la libreta y el boli. Al final lo que hemos querido trabajar es en que eso no pase, ¿no? En que con 2 instrucciones tú puedas utilizar, por ejemplo, esa parte que es la primera parte en la que se empiezan a introducir datos realmente. Claro, porque Dual-Link, la parte de gestión es lo que decías tú, ¿no? De la provisión de alimentos, o sea, de materiales. Al final controlamos cualquier área del restaurante, desde sala, cocina, almacenes, reservas, pedidos online, reservas online. Tenemos nuestra propia app para controlar riders, que esto salió a raíz de la pandemia, y al final lo que es una única solución que te permita controlarlo todo. La información está en una única solución en la que después puedas tenerla en tiempo real para la toma de decisiones. Y además lo más fidedigna, con lo cual tienes que hacerla muy sencilla para evitar todo ese tipo de errores. Ten en cuenta que nosotros, no siendo una empresa realmente grande, con base en San Juan Pueblo, aunque también tenemos oficinas en el Distrito Digital, porque pues también nos viene muy bien, son unas instalaciones que están muy bien, aunque ahora en Alicante están haciendo tantas tan chulas que ya no sabe uno dónde tiene que estar. Te está mirando, Mari Carmen. No, es que bueno, es verdad que ha habido una evolución de 2014 al 15, en la que ahora sí que se están poniendo un montón de zonas y sitios para las empresas como nosotras. Eso te voy a decir, hablamos de una empresa que ya ha tenido un proyecto y previamente me comentabas que habéis tenido distintas etapas. ¿Qué etapas un poco por llegar a la situación actual tiene Dual-Link? Una etapa garaje, aunque suena así, pero como nos echaron de una empresa que montamos por no saber de estructura empresarial y cómo funciona toda esta parte societaria, que es muy importante, que es verdad que ahora hay muchas herramientas y muchas asociaciones e instituciones que te dan formación para esto, muy importante, la financiera y esa, porque no sabíamos que ampliaciones de capital te pueden llegar a echar de tu propio proyecto, creyendo que el dinero es más importante que la idea. Y entonces te des más porcentaje porque tienes una necesidad en ese momento tal que o abandonas el proyecto o lo aceptas, y lo aceptas. ¿Qué pasa? Que al final llega un momento que te van ampliando, hay un momento en el que tú no sigues, no puedes seguir, con lo cual se diluye tanto que al final la idea deja de ser tuya, y ahí fue cuando nos fuimos al garaje. Y empezamos de 0, 4 personas, en la que tampoco se... Y en San Juan. Y primero fue en Alicante, porque... El garaje primero de Alicante. Sí, y luego acabamos en San Juan. También de garaje. Y luego acabamos en San Juan Pueblo, que ya llevamos desde el 2015-2016, y bueno, nos hemos posicionado mucho ahí, estamos cómodos, realmente nos hemos acomodado un poco, ¿no? Y sí que es cierto que al final nosotros vendemos en 7 países y no necesitamos estar en muchos otros espacios realmente, porque nosotros somos los que vamos, casi nadie viene a visitarnos, entonces no es difícil. Y estáis desarrollando, la empresa va muy bien y llega la pandemia y cierran los bares y la restauración, pero además así de golpe. Sí, sí. ¿Qué pasa y qué hacéis durante ese periodo? Pues hablando un poco de que estamos hablando con el tema de la mujer, lo que hacemos, lo que no hacemos, la conciliación o no conciliación, pues también pasaron muchas cosas, entre ellos el cierre de los 2 o 3 proyectos que tenía a la vez, porque todos estaban unos orientados a la parte público de la calle y no se podía salir, los restaurantes ya, y esto no es en España, encima mundial, con lo cual da igual que estés en 7 países, está cerrado. Sí que hicimos un montón de acciones en ayuda a nuestros clientes finales, para, que al final luego antes se enfocaba en un chatbot también, colaborativo, muy chulo, y que además son unas cosas que te llenan, no poder hacer algo además para ayudar. Encima con temas personales importantes como madre, que te hacen dudar de todo. Mala madre, debería estar haciendo lo que estoy haciendo. Y al final, aunque a veces se les cuestionara, lo que sí que me sirvió es el estar entretenida y el tener las empresas, es que no se me fuera la cabeza realmente, y al final focalizar un poco, porque a veces el tiempo libre te hace dar vueltas. Entonces sí que es cierto que al final nos hace más fuerte y te da un poco el que nadie te diga que no, porque sí que se puede, aunque te lo ponga muy complicado, que se cierre a nivel mundial todo el proyecto, al final tienes que seguir, buscar las maneras incluso de desviar o diferentes focos de negocio, que aunque dice muchas veces que hay que focalizarse en uno, no, porque si te centras en uno y falla, se te ha acabado. Entonces diversificar, en tu opinión es bueno diversificar. Sí, hay gente que lo llama que estamos dispersos pero creo que no es dispersión. Al final tienes que nosotros somos muy inquietos, somos tecnológicos y siempre estamos, ahora mismo estoy en 3 proyectos y hay uno que no te conté, pero también estoy en otro tema pues que tiene que ver médico estético, que no tiene nada que ver conmigo, y estoy estudiando porque obviamente
para cualquier cosa que hagas, incluso yo gestiono una patente, para ver si lo estás haciendo bien o decidir un despacho, tú tienes que no tienes que saber de todo, pero sí que tienes que tener nociones, porque si no, no sabes si lo que te están haciendo la vía es la correcta. No, he aprendido un montón en tema patentes. Yo gestioné una patente de mi socio. A nosotros nos han concedido un CDETI, un IVF, PYME innovadora. No te adelantes a la innovación. Dime primero el equipo ahora mismo, porque ya pasa la pandemia, todo se recupera, además todo el mundo ahora de 0 a 100, la hostelería es así. Corriendo. No hacer nada ¿En qué momento está la empresa ahora? ¿Cuántos productos? Porque en realidad, pues dentro del gestor hay muchos niveles. ¿Con cuántos productos o versiones ya estáis trabajando? Estamos en la versión 4. De la que en principio... ¿De la que empezasteis? Sí, porque hemos avanzado mucho. También hemos cambiado un poco y lo que hemos cambiado es un poco en el taller que queremos estar. Nosotros somos una herramienta de gestión en la que la mantenemos actualizada. Mantener actualizada una herramienta, el coste más grande nuestro es el de desarrollo, que al final lo ves un poco a toro pasado. Primero tienes que invertir para después ver ese retorno. Pero tienes que hacer mucha prueba, ¿no? Sí, mucha prueba, y nosotros hemos hecho un cambio de rumbo, de estar un poco en restaurante medio-bajo a querer posicionarnos en el alto, con el cual este impasse te tiras 1 año y medio, 2 de inversión en ese cambio, desarrollando, que es muy costoso el tema de desarrollo. Y ¿qué está haciendo mal? Perdón, vale, gracias. Y ahora... Hazme la seña, yo les empujo. Y ahora es un poco, tenemos claro, el tipo es el medio alto. Sí que es verdad que hemos conseguido este último año posicionarnos bastante bien y conseguir restaurantes bastante importantes, no solo a nivel España, sino hemos abierto además Francia ahora, hace poquito, hacemos la segunda instalación la semana que viene. Todo esto con relativamente recursos propios. Sí que es verdad que el CDT nos ha ayudado, y IVF también súper bien, que son subvenciones que es verdad que apoyado por empresas que sepan hacerlo, aunque cuestan. Pero una cosa, ¿de cuánta gente hablamos en el equipo? 10 personas solo. Y ahora mismo la empresa, ¿de qué facturación hablamos? Porque vosotros ya lleváis rodando mucho tiempo. Pues estaremos rondando 1 millón, terminaremos pero también es verdad que nos ha frenado bastante el crecimiento el tema de la pandemia, pero no hemos bajado realmente al final. Entonces nuestro miedo era perder casi la cartera, porque no sabes el impacto que iba a tener una vez que se abriera, porque era complicado. Sí que han cerrado restaurantes, pero sí que es verdad que han abierto casi más, por lo menos en mi caso han abierto casi más cuando ya ha habido el levante de medidas, que los que han cerrado, por suerte. Y por último, hay una cuestión que quería que nos contaras tú, pero que quiero poner en valor en la sala, y es el valor comercial que tiene ISIAR. Es un hándicap, muchas veces nos cuesta vender nuestra propia marca, nuestra propia idea, y hacen falta cualidades y nociones comerciales. Ella no lo va a decir, pero es una magnífica parte de CEO, directora comercial. Y hablábamos al principio de lo importante que fue vender en esas redes, un poco como Anabel fue con los mercados, Anabel te cambia el nombre, Ana solo, con esos mercados y haciendo correr la voz. ¿Qué importante fue la red profesional para que creciera la empresa? Muy importante, porque vas más rápido, obviamente llegas antes utilizando. Yo ahora mismo sí que es cierto que aquí estoy en varias asociaciones, también participo en alguna fuera en Madrid que lo hacen muy bien. Y obviamente a la hora de necesitar incluso un recurso, un perfil, una información, un profesional, tocando estas puertas en tiempo récord, ya no solo a nivel nacional, incluso internacional, ¿sabes? Porque al final es una parte que es trabajar las dos partes, que a ti no te dé cosa y que entiendas un poco el sentido y que trabajes en lo que es el networking de verdad, que el otro día tuve una charla acerca de esto. Ahora vamos a hablar y utilizarlo además, que no es solo venir aquí y ya está, sino que si luego alguno de estos perfiles, que te quedes también con ellos, porque a lo mejor mañana yo tengo un problema y tengo que llamarla, perdona, los nombres soy fatal, a Belén, o a Lucía, y tenerlos ahí, igual que al revés, ¿no? Y ayudarte y no tener miedo a la colaboración. Porque al final es ayudarnos unos a otros, se crece más rápido que estar tú sola dando pasos. Entonces al final esto es como las empresas. A colación del estudio, lo que decía el estudio, que yo también me lo sé, hay uno muy chulo en el Instituto de la Mujer que lo podéis descargar acerca del emprendimiento femenino. La diferencia sí que está en el tecnológico. Yo no creo que la innovación está en cualquier sector, pero en el tecnológico es cuando menos de 1 de cada 5 proyectos de startup es mujeres. Sí que en el tema del resto de sectores es un 40 y pico, 50 hombres. No hay tanta diferencia, pero sí en el tecnológico. Nos lo deja fenomenal para empezar el debate, porque de esto vamos a hablar. Así es que no te muevas de aquí y pido por favor a las otras ponentes el aplauso y que subáis, que vamos a empezar el debate.